Comunicación al instante con tu programa favorito. WhatsApp 8126 11 35 35. Canal 28. Televisión inteligente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Palabras sobre la Mesa. Como ven, aquí ya está la mesa. Las palabras aquí las traemos listas para vaciarlas sobre ella y sobre la mesa de usted también, para divertirnos, para aprender y para colaborar en eso de poder ver el lenguaje de otra forma. Fíjense que esta vez hemos escogido un tema interesante porque, pues ustedes saben, las palabras despiertan emociones. Las palabras, un halago te puede hacer el día, como a veces se dice. De pronto hay palabras que te enternecen, hay palabras que te hacen pensar, pero hay otras palabras que pareciera que vienen a morderte y te hacen sentir incómodo, te despiertan una emoción negativa, porque vienen cargadas con una mala voluntad de alguien. Esas palabras generalmente las conocemos como insultos. Pero nos pareció interesante ver que detrás de esas palabras a las que llamamos insultos, hay historias que pues nos hacen entender que a veces no es tanto el cómo se originaron, sino es de la carga que poco a poco le hemos ido dando a través del tiempo, de manera que así hemos ido creando un catálogo de insultos que ha variado a través del tiempo. Ya verá usted. Pero bueno, vamos a, antes de entrar en materia, que se presente mi compañera que estará aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez este martes, acompañándonos y en este programa que va a ser un poco mordaz, ¿verdad? Sí. Así les platicaba Arturo que vamos a hablar sobre estas palabras que de alguna manera, por alguna razón, se convirtieron en insultos. Pero fíjate, los insultos a veces pueden ser utilizados como de manera cariñosa o jocosa. Aquí les traigo un breve ejemplo de un cuento de uno de mis escritores favoritos, Juan Villoro. Ay, bueno, dice, Villoro, sí, genial. Al filo de las 3 de la mañana, Felipe deambulaba por los pasillos, la corbata en la frente y un vaso de agua mineral en la mano. Entró, nomás por hacer algo, a un cuarto que estaba totalmente a oscuras. Apenas empezaba a acostumbrar a la oscuridad cuando escuchó la voz de Roxana. «Aquí estoy, sonso». Se acercó sin saber si lo hacía en dirección correcta, hasta que sintió los brazos de Roxana en su cuello. Ella lo besó. El vaso de agua mineral cayó al suelo y las burbujas crepitaron sobre la alfombra. Aquí ¿Ves? estoy, sonso. Aquí estoy, sonso, bueno, claro. Entonces, es cierto, ¿verdad? Se lo dice como de una manera así medio cariñosa, medio traviesa, pero hay que tener cuidado cuando uno quiere utilizar este tipo de palabras. Hay que ver la entonación con la que se dice, cómo se dice, el contexto, ¿no? Y no de una manera condescendiente, porque no es lo mismo que el marido o la esposa le digan, ay, tontito, ¿no? O ay, tontita, eso sí sería un insulto, ¿verdad? Sí, yo creo que depende mucho de la situación, la relación que hay entre las personas. Pero bueno, en general hay ciertas palabras, por ejemplo, la palabra sonso, pues bueno, sí se usa generalmente para insultar. Pero bueno, antes de entrar en materia, creo que tenemos por ahí regalos, sí, exactamente, ¿no? Tenemos, fíjense, un libro súper bonito, editado por el Fondo Editorial de Nuevo León, y se llama Nuevo León, Compromisos de Vanguardia. A ver si, miren, ahí está, lo estamos viendo en pantalla. ¿Y qué cree? Fíjese que ahora no tenemos un libro, tenemos 3 libros de regalo. De hecho, vamos a dar 2 para los que nos hablen aquí al estudio, al canal, y 1 para quien nos mande WhatsApp. Este libro cuenta la historia de los progresos de Nuevo León desde la fundación hasta más o menos como el 2010. Es un libro con muchas fotografías, con mucha historia sobre arte, industria, sobre todo lo que se hace aquí en Nuevo León. ¿Y qué es lo que tienen que hacer para llevarse el libro? Vamos a dar 2 opciones. La primera, el tradicional ya juego de palabras que nos prepara producción. Así que podríamos empezar por ahí. Vamos a ver este juego de palabras. Póngase listo a ver qué sorpresa nos depara producción. Lo vamos a ver y regresando les damos santo y seña de más cosas. A ver, adelante. Vemos con el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1.
Pues bien, ya vio usted de esas palabras que aparecieron en pantalla, hay que detectar cuál es la que no encaja con las demás. Por eso la llaman la palabra intrusa. Por alguna forma o por algún detalle se diferencia de las otras. Pero además, ahí les va la también ya tradicional pregunta que yo les hago para que participen desde otro punto de vista. Esta es un poquito literaria. Seguramente si se acuerdan por ahí de la secundaria, cuando todos nos hicieron o nos sugirieron leer aquel texto medieval que es Las aventuras del mío Cid, Ruy Díaz de Vivar. Pero a lo que voy es a esto. A ver, recuerde usted, el Cid tenía un caballo que es muy famoso. La pregunta es, ¿cómo se llamaba ese caballo? ¿Cuál era el nombre del caballo de el Cid Campeador? ¿Usted sabe? ¿No? Bueno, pregunte allí, búsquele y llámenos al 2020-8865 o si no también por WhatsApp, Por ¿verdad? WhatsApp al 81 26 11 35 35. Recuerden que ahí solamente mensajes escritos. Sí. No podemos contestar llamadas porque aquí tenemos el teléfono y no nos da chance de contestar. Sí. Y recuerde poner su nombre, por favor. Sí, para saber quién nos llamó. Entonces, entre este universo vamos a escoger quién se lleva estos 3 libros que hablan de este gran perfil de nuestro estado. Una preciosa edición. Así ¿Entramos es, en materia? entramos en materia. Muy bien. Imbécil. Caray, oye, ¿cómo? Yo no me llevo así, Perdón. Imbécil es la primera palabra que vamos a analizar porque es ya me había asustado. del catálogo de insultos. Okay, no se me enojen. Está bien que sí nos llevamos, pero no tampoco. Pero no tanto. Fíjate que imbécil para mí es una palabra que nos muestra un esquema de cómo los humanos generamos los insultos a partir de ciertas características físicas de las otras personas. Esa es una de las situaciones. Porque si nos vamos al latín, la palabra imbécil se deriva de imbécilis, que literalmente significaría el que está usando un bastoncito. En latín, bastón se decía baculus, y basilis o basilis era como un bastoncillo, algo tipo un diminutivo. Entonces, fíjense, esa imagen que está en pantalla, una persona que por algún problema físico, algún mendigo de aquella época que pues también tenía algún problema físico, se tenía que auxiliar de un bastón, y entonces ahí está esa relación en la que queremos asociar un problema físico con un problema de entendimiento. Imagínense, si así se fuera, miren esa silueta que vemos allí, es una persona que desde muy joven tuvo que auxiliarse de bastones para poder caminar. El gran físico, el que ha desarrollado toda esa teoría de los agujeros negros, Stephen Hawking, que ya ahorita está en un estado que ya no se puede ni mover. Imagínense, si eso fuera cierto de que la deficiencia física se asocia a lo mental, pues no existiría este físico, ¿no? Claro. Entonces ahí se ve lo contradictorio. Pero así somos. Vemos un problema físico y lo asociamos con un problema mental, por eso la palabra imbécilis, que después fue imbécil, se fue cargando por ese lado. Ya ahora un imbécil ya no es el que usa bastón, ahora es alguien que lo insultamos como diciéndole, tú estás tonto, no entiendes nada. Sonso, como le dijeron, pero ahí sí, en serio. Pero en serio, ¿no? O como por ejemplo la palabra idiota, ¿no? Bueno, ¿mande? Esta palabra se supone es para designar a alguien que es de corto entendimiento. Pero fíjate, lo curioso aquí con esta palabra es que en origen del griego, esta palabra se refería a alguien que no se inmiscuía en las cuestiones públicas. O sea, que no quería votar o que no quería que participara en ninguna cuestión del gobierno, ¿no? Fíjate, entonces se parece a otras palabras que llevan esa raíz idios, como idioma. Exacto, como idios, bueno, que es propio o aislado, ¿no? Y en relación tiene, por ejemplo, idioma, que es decir, es tu propio lenguaje, o idiosincrasia, que también es tener la propia voluntad del individuo o el pensamiento propio de un grupo. Oiga, pues No, qué interesante. Así Entonces, ahora que vamos a tener procesos democráticos y eso, pues mejor vaya a votar, involúcrese, intereses en la política, no le sea que le vayan a decir al modo griego que eres un idiota. Así es. Pero bueno, también esta
esta connotación o esta acepción más bien de falta de juicio, después se llevó al hecho de falta de debilidad mental. Y entonces es ahí como surge ya como insulto, ¿no? Fíjate. Pero en el lenguaje médico, por ejemplo, está la palabra, las enfermedades idiopáticas, ¿no? Ah, sí. Que se supone que se le llama así porque se desconoce, no se sabe qué la causó. Idiopática, bueno, exactamente, son palabras que nos dan el indicio de cuál es la raíz, el origen primero de la palabra, y está interesante cómo pasar de ese aislamiento, de ese nomás ser tú, al concepto de falta de entendimiento, de falta de razonamiento. Mira, también otra palabra que usamos mucho es cuando a alguien le decimos menso, que es de las más suavecitas. Es suavecita, sí, como sonso, ¿no? Un poquito. Sí, como sonso, no seas menso. Sí. Y fíjate curioso cómo esta palabra menso, este insulto, es pariente de palabras como lo que es inconmensurable. Inconmensurable es lo que no se puede medir. Uh-huh. O también cuando haces algo con mesura, casi mensura. Mensura es algo con medida, ¿verdad? O sea, así ni muy, muy, ni tan, tan. Uh-huh. Y entonces, ¿qué tiene que ver menso con esto? Bueno, es que menso, la palabra latina que está atrás de esta familia de palabras es mensus, que significa literalmente lo que está medido, a lo que ya le tomaste la medida. Entonces, ahí está el insulto. O sea, un menso es aquel al que ya le tomaste la medida y por eso lo puedes hacer como quieras. Ya ves que a veces se usa en el lenguaje coloquial, dicen, no, este cuate ya me tomó la medida, me trae de encargo, ¿no? Entonces, es el mismo concepto para generar la palabra menso como insulto. Como insulto. Al que ya le tomaron la medida. Bueno, aguas que no le tomen la medida a usted. Bueno, también con el concepto de debilidad mental, también tenemos esta palabra que es baboso o bobo. Ah, sí. No, que esta se toma también, fíjate, esta onomatopeya como del va, de aquella persona que no podía hablar, ¿no? O también como del balbuceo, ¿verdad? Por esta deficiencia en no poder comunicarse, en no poder hablar. Entonces, bueno, pues de ahí surgen baba, de la baba, baboso, bobo, bobalicón, ¿no? Como el caracol, baboso como el caracol. Baboso como el caracol, así, fíjate exactamente cómo. Yo pensaba que la palabra surgía precisamente de ahí de la baba del caracol, pero no necesariamente. Sí, y es que fíjate que también hay enfermedades mentales, así que la persona por no coordinar bien sus movimientos de la boca o algo, también a veces tiene esa característica de que le sale la baba, la saliva, y entonces se asocia otra vez ese concepto de la baba con un problema intelectual. Exacto. Y bueno, mira, estúpido, que también así se le puede decir a alguien para insultarlo, se oye a veces muy feo, pero sin embargo no se oye elegante si dicen, no es lo mismo decir me quedé estúpido a decir me quedé estupefacto, y es lo mismo, en su esencia es lo mismo, porque estupefacto, estúpido, fíjate cómo se parecen las palabras. Sí. Pues se relaciona con una palabra latina que significaba quedarse paralizado, atónito, así como, obviamente, porque está sorprendido, así como alguien que se queda, así con la boca abierta porque algo lo sorprendió y como si por un instante se paralizara. De esa naturaleza son estupefacto, estupor, y también estúpido, pero como esta palabra última se carga con un sentido el que se queda así sin moverse, también puede ser porque este cuate está en la luna, no sabe nada, está tonto, está sonso. Se queda bobo. Y entonces se convierte en insulto, una palabra que bien pudo haber sido muy elegante. Fíjate. Pero no lo fue. Pero no lo fue. Sí, no lo Así es. Bueno, es que también hay muchos que son muy cabezas duras, ¿no? Cabeza dura, ahora el insulto es testarudo. Precisamente pues, porque viene de testa, del italiano, que es cabeza, ¿no? La cabeza dura, testa dura. Sí, fíjate que en latín testa significaba olla. Sí, ya lo vimos en algún programa, sí, ¿verdad? Sí. Entonces una testa era una olla, como decir, mira cómo es que está ahí cabeza dura, pues de ladrillo. Sí, exactamente. Sí, esto es para decir de una persona que es muy terca, que es muy necia. Ok, entonces literalmente testarudo es testaduro, cabeza dura. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien. Así es. Oye, pues vamos a darle un repaso rápido al juego de palabras.
Bueno, mejor nos vamos a pausa y regresando revisamos el juego de palabras. No se vayan. El juego comienza en 3, 2, 1. No insulta la palabra, lo hace la carga emocional con la que es lanzada. Bien, ya estamos de regreso, amigos. Ya estamos también recibiendo mensajes por el WhatsApp de algunos de ustedes, ya algunos contestando la pregunta de cómo se llama el caballo o cómo se llamó el caballo del Cid. Recuerden que este teléfono, que es ¿cuál? 81 26 11 11 35 35. Es exclusivamente para mensajes escritos por WhatsApp. No nos marquen para llamar porque se están entrando llamadas, pero no nos es posible contestarlas. Y también poner su nombre. Por aquí ya una persona ya nos dijo cómo se llamaba el caballo, pero no nos puso su nombre, así que por favor pónganle ahí, soy tal persona, y así los tomamos en cuenta para poder entrar a la hora de repartir los libros. Está interesante cómo nos están contestando, muy, muy acertadamente los que hasta ahorita van. Y usted que nos va a hablar por teléfono normal, recuérdese en el 2020-8865 sobre el juego de palabras o también sobre cómo se llamó el caballo del Cid, ¿verdad? Así Bueno. es. Y usted se va a llevar este precioso libro que cuenta la historia del progreso en Nuevo León desde su fundación hasta el 2010 más o menos, que se llama Nuevo León, Compromisos de Vanguardia. Perfecto, pues. Así es. Y lo único que tiene que hacer es encontrar la palabra intrusa en el juego de palabras. ¿Lo vamos a ver? ¿O quieres primero comentar la cortinilla? Sí, no, pues vemos rápido el juego de palabras, yo Ok. creo, y seguimos adelante. 1. Pues muy bien, ya sabe, usted puede marcarnos por WhatsApp o llamar aquí al estudio al 2020-8865 y decirnos cuál fue la palabra intrusa o responder a la pregunta de nuestro querido Arturo, ¿cómo se llamaba el caballo del Cid Campeador? Bien, sigámonos insultando, No. sigamos hablando de insultos. Oye, hay una canción de Paquita, la del barrio, que en cierta parte dice... ¿Rata inmunda? No. Aparte de rata inmunda, dice, rata de dos patas, o Sí. no, dice adefesio mal hecho. Oh, sí. No, es Oye. que fue con todo. Sí, que te digan adefesio ya se oye feo, pero que te digan adefesio y aparte todavía mal hecho, no, eso es un monstruo. Pero a mí me parece muy interesante cómo esta palabra adefesio viene a significar a una persona, insultarla por su fealdad, porque estás feo. Fíjate que esto viene de un pueblo, es un pueblo que existió hace muchos años cuando se estaba propagando el cristianismo, que se llamaban los efesios. Ahí se cuenta que San Pablo, que fue uno de los que más propiciaron el cristianismo, estuvo predicando, anduvo con varios pueblos y entre ellos fue a predicar a los efesios.
Nos dicen que realmente eran muy testarudos los efesios, que a veces por más que les decía una cosa no la entendían, o que incluso ya en un momento dado hasta él recibía agresiones. El caso es que se queda ahí en la memoria colectiva como que eso de predicar a los efesios es hablar vanamente porque no te hacen caso. Al paso del tiempo, la expresión ad efesios, que en latín significa a los efesios, viene a significar palabras vanas. Les haz de cuenta de decir, no hombre, yo estoy hablando puros ad efesios, o sea, puras cosas que nadie me entiende, no me quieren entender. Pero luego pasa a significar el que habla y que no se da a entender, que es ya diferente, ¿verdad? Que él es el que no puede hablar correctamente. Y luego se pasa a la literatura. Entra ya a significar adefesio todos aquellos textos mal hechos que el lector no entiende porque están mal estructurados. Entonces se habla de escribir adefesios. Entonces ahí empieza a entrarse ya el concepto de feo. Un texto feo, palabras feas, y echa el brinco la palabra y viene a significar fealdad física de una persona. Personas feas. Personas feas. Y de pronto ese es el que actualmente se queda y se olvidan los demás. Entonces ahora principalmente hablar de un adefesio es hablar ya sea de una persona o en general de una obra totalmente fea, mal hecha. Fíjate, bueno, qué interesante, ¿no? Yo les traigo otra palabra que a mí se me hace muy graciosa, pelele. Sí la han escuchado, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Sí, cuando por ejemplo a alguien le dicen, no hombre, fulanito es un pelele, la esposa lo hace como quiere. Exactamente, como diría Paquita del Barrio, es un inútil, ¿verdad? Sí, un pelele es una persona que no tiene carácter, que es débil de carácter, que es así muy simple o muy inútil. Pero ¿sabe usted de dónde viene esta historia de pelele? Fíjese, ahí tenemos una imagen. Eso, en la Edad Media la gente tenía algunos juegos un tanto peligrosones, ¿no? Varios hombres agarraban una manta y a esa manta ponían un hombre, no una persona, en medio y la lanzaban al aire. Entonces era como un poco el bullying de aquel tiempo, ¿no? La utilizaban, hacían esta actividad, como festejo dentro de carnavales o de fiestas, ¿no? Algunas veces era como de broma, era algo jocoso, pero lo jocoso se terminó cuando, pues, imagínese usted cuántos accidentes no hubo, ¿no? Con ese manteo, así le llamaban a eso, el manteo. Entonces salió el rey y dijo, a ver, aquí se me están muriendo muchos súbditos y entonces, pues no. Ahora ya está prohibido que personas vivas, entren a jugarle ahí al manteo. Entonces lo que hicieron es que fabricaron un muñeco de paja. Ese muñeco es el que ponían en la manta y al que manteaban y lanzaban ahora sí, sin ningún remordimiento y sin ningún problema, y a ese muñeco le llamaron pelele. Y como era tan fácil, tan manipulable, ¿no? tan débil este muñeco, pues entonces después esa palabra se designó para referirse a las personas que no tienen carácter, que son débiles de carácter o muy manipulables. Son unos peleles. Son unos peleles, así exactamente. Pues fíjate, interesante cómo de costumbres medievales nacen palabras, nacen metáforas y se convierten en insultos. Un buen ejemplo, ese pelele. Sí, así es. Como los tarugos. Como los tarugos, que son también como unos chilitos, ¿no? Muy pues fíjate que la palabra tarugo ha variado sus acepciones a través del tiempo, pero si vamos siguiendo las definiciones que han dado los diferentes diccionarios a través del tiempo, en origen el tarugo, como llega al castellano, se refería a un clavo de madera, vamos, como un taquete. Los taquetes de hoy, que son como cilindros de madera, que generalmente son cortos y gorditos, así, anchos, taquetes, pero que también los llamaban tarugos, como esos que están ahí. Ahí tenemos una quinteta de tarugos. O sea, ¿tarugo es sinónimo de taquete? Yo podría decir que sí. Aunque ¿O era? Sí, porque, bueno, todavía, fíjate que buscando en la red, todavía hay quien habla de tarugos. Y fíjate que se usaban ahí esa imagen, nos dice cuál era el uso del tarugo, era para hacer ensambles en carpintería. A falta de clavos de acero, lo que hacían eran como por medio de taquetes o tarugos de madera, hacían una perforación, hacían el tarugo y con eso ensamblaban, por ejemplo, puertas o muebles y con su pegamento respectivo y funcionaba bastante bien. Todavía hay quien usa esas técnicas,
Pero entonces ahí viene el por qué el insulto. Bueno, pues porque de pronto a algunas personas, otra vez por su condición física de ser chaparritos y regordetes, les empezaban a apodar los tarugos. Ajá. Decir, mira, este tiene cuerpo de tarugo. Y así le decía tarugo. Y otra vez volvemos a asociar una forma física grotesca con el malentendimiento, y tarugo se convierte entonces en una persona tonta. Nada que ver, fíjate cómo va brincando sí, no, la nada palabra. que ver. Así viajan las palabras, con saltos a veces un poco ilógicos, pero así se forma el lenguaje, con puras metáforas a veces extrañas. Oigan, ¿y ustedes conocen algún insulto así medio elegantón, medio dominguero? Sátrapa. Ay, sátrapa. Sátrapa. Se escucha así como que, es más, hasta si te lo dicen y no sabes, pero qué bueno que ven este programa para que ustedes se enteren, a decir, es como, ay, me dijo así, no, soy sátrapa. Pues no, bueno, es lo que pasa que esta palabra, es para designar a una persona que es déspota o arbitraria, pero en sus inicios esta palabra en griego era para referirse al patrón de una casa, al encargado de una casa grande, ¿no? De una gran familia. Por ejemplo, como en la época, ¿no? de los fundios y esto, era el dueño, ¿verdad? Pero esta idea de ser el dueño o el hacendado, pues está relacionada también con personas que, como tienen poder, son déspotas, ¿no? Entonces, en origen, ese era el concepto de sátrapa. Pero después, al latín, esta palabra ya llegó con el concepto de déspota. Y cuando ya llegó al español, se olvidó de que el sátrapa era la persona encargada de esta familia y se quedó nada más con déspota. Pues así es, eres un sátrapa. Ya viene bien, soy feíta la palabra, sátrapa. Ay. Sí. No, ya cuando sabes es como que, ay, sí, está medio ruda. Oye, ¿no? que te digan, eres un parásito. No, eso sí está feo. Pues sí, porque Eso por sí parásito entendemos a todos esos animaluchos que viven a expensas de otros. Exacto. Fíjense que la palabra parásito tiene una historia también interesante, porque los originales parásitos, la palabra es griega, eran esas personas en Grecia que tenían a su cargo algo así como el control de la calidad de las cosechas y de la fabricación del pan, o sea, del manejo del trigo. Entonces era un puesto importante. Ser parásito era halagador, era muy, digamos, de gran reconocimiento. Los parásitos eran personajes muy admirados, vamos a decir, y entonces en los grandes banquetes eran los que tenían los mejores lugares. Había que quedar bien con ellos. Eran buenos tiempos para ser parásito. Pero fueron viniendo a menos. Después, al rato, ya esa personalidad de parásito pasó a significar el que se iba a arrimar a las mesas y no ponía ningún esfuerzo, no se sentaba a comer. Y poco a poquito fueron cayendo en desgracia, hasta los clasificaron. Había, por ejemplo, los parásitos aduladores, que llegaban adulando al dueño de la casa, de oiga usted, y que para allá y que para acá, y con eso se ganaban la comida. Había otros que les llamaban los parásitos sufre tormentos, iban dispuestos a que todo el mundo se burlara de ellos con tal de poder comer gratis. Y había también los parásitos que contaban historias, que se sentaban y eran buenos para contar adivinanzas, historias, etcétera, y con eso también se ganaban su comida. Hasta que llegó un momento en que ya eran indeseables, ya nadie quería parásitos en su mesa. Andaban en las calles, entonces, fíjate, me encontré un texto romano, bueno, ya traducido al español, que dice así: un parásito habla en las calles: vendo frases graciosas, venid, ofreced. ¿Quién las quiere por una cena? ¿Quién ofrece una comida por ellas? También vendo adivinanzas griegas de las que hacen sudar. Vendo risotadas para cuando se está bebido, agudezas, halagos y regocijos parasitarios. Un parásito vacío para depositar en él las sobras de su comida. Me es necesario vender esto, como sea. O sea, ya tenían hambre, pobres parásitos. Sí, tenían hambre, pobrecitos, sí. Bueno, ya después quedó que en de biología tomaron el nombre para los animalitos que andan ahí de parásitos en los cuerpos, y por eso también puede llegar a convertirse en insulto que te digan parásito. Fíjate, qué feo. Entonces fue de ahí al animalito, al bicho, lo nombraron precisamente por estos parásitos, no fue al revés. Sí, no fue al revés. Eso es relativamente moderno curioso. Ya. Sí. Oye, y esto de vil, eres una persona vil, que eres,
Sí, vil, que eres despreciable, que eres indigno, ¿no? Pues viene del latín vilis, que quiere decir que algo que tiene poco valor, algo que es bajo, ¿no? Desvalorizado. Desvalorizado, exactamente. Y de ahí, bueno, está el verbo vilipendiar, ¿no? Está dominguero. Está dominguero, ¿no? Sí, está dominguero. Que bueno, pues es despreciar o tratar a alguien, fíjese, con vilipendio. O sea, con desprecio. Muy bien, ¿no? Muy bien. Así es, muy Entonces, bien. que te digan vil es como entender, es una persona despreciable. Pues, infame, ¿no? Infame. Sí, mal, infame. Sí. Muy bien. Oigan, pero ¿qué creen? Que fíjense que ya nos tenemos que ir a un corte. Acuérdese de que nos puede llamar al 2020-8865 o mandarnos un mensaje con su nombre, por favor, al WhatsApp 81 26 11 35 35. Y tenemos chance de ver la caja de palabras, producción, para que nuestros televidentes puedan encontrar esta palabra intrusa. El juego comienza en 3, 2, 1. Los insultos son palabras a las que hemos puesto dientes para agredir a nuestros semejantes. Estas son palabras mayores. Así decimos cuando nos referimos a algo que consideramos de alto nivel, ¿no? Por ejemplo, que tú dices, oye, ¿por qué no estudias un doctorado? No, hombre, esas son palabras mayores. Oye, ¿por qué no te compras un carro del año? No, para mí esas son palabras mayores. ¿O por qué no invitas a salir a fulanita o fulanito? Ay, son palabras mayores. Sí, generalmente como que nos ubicamos en un nivel y de ahí volteamos para arriba y lo que vemos muy, muy arriba, esas son nuestras palabras mayores. Fíjate que lo que poco es conocido es que las palabras mayores, hubo un tiempo en que realmente sí fueron palabras. Y no solamente palabras, fueron palabras para insultar. Entonces por eso lo conectamos aquí con este tema. Allá por la época medieval, cuando había algún pleito o algo y alguien estaba muy molesto y se iba a quejar ante un juez o ante la autoridad, decía, es que me insultó con palabras mayores. O sea, ya decir palabras mayores es que te había insultado, pero no con cualquier palabra, con las mayores. O sea, ¿y saben eran qué? Insultotes grandotes. Sí, pero sí se sabe cuáles son. Entonces es lo que vamos hoy aquí a aprender. ¿Cuáles eran realmente las originales palabras mayores? Bueno, pues ahí les va. Miren, allá por el año 1512 el rey Felipe II mandó decir un ordenamiento en donde especificaba exactamente qué palabras estaban sujetas a grandes castigos y grandes multas para quien las dijera. La primera de ellas, gafo. Caray. Si ahora alguien te dice gafo, tú dices, ¿qué? Pues no hablo tu idioma. ¿No? Bueno, para ellos sí era muy importante porque sabes que gafo era el nombre que en aquella época se usaba para referirse a los leprosos. Entonces, que te dijeran leproso, era en esa época, esa era una clase de, pues totalmente despreciable, que los encerraban allá para que no fueran a contagiar. Entonces era un insulto que te dijeran gafo. ¿Y por qué gafo? Porque gafo es una palabra que está relacionada con cosas que se curvan, como las gafas que se curvan, como el garfio. ¿Los garfios? O sea, que está curvo. Y eso era así porque, mira, ahí está un leproso así, que estaban de esos que los mandaban allá a retirarse por allá lejos y ahí se morían, pobrecitos, sí, ¿verdad? Qué feo. Lo que pudieran durar. Sí. Porque se supone que uno de los síntomas de la lepra es que las manos se les hacen como
arco los dedos, ¿no? Entonces como que quedan así engarruñados, como dicen antes, ¿no? Ajá. Y bueno, y otra palabra, mira, pues cuál que es esa que estaba ahí, el cornudo, El que te cornudo. dijeran cornudo era una segunda palabra mayor. Bueno, eso hasta ahora, ¿no? Sí, sí. La otra era que te dijeran hereje, porque ser hereje en ese tiempo era hasta muy penado, te podían Claro. llevar hasta la A hoguera. la hoguera, sí. Entonces, fíjate, gafo, cornudo, bueno, es por obvias razones, ¿no? Hereje. Hereje. Había otra, traidor, porque también la traición era muy penada, ser un Se traidor. pagaba con la muerte, Sí. ¿no? También. Y la otra era, ellos le llamaban sodomita, haciendo alusión a las ciudades Sodoma y Gomorra, Sodoma, a esas personas que para la percepción de la época tenían prácticas sexuales totalmente inapropiadas. Entonces esas eran las 5 palabras. Luego agregaron una más. También era penadísimo que le dijeras "Puh", y de 4 letras a una mujer, que empieza con P, ya se imaginarán cuál es, pero solamente si era casada, si no, no había problema. Fíjate. Así decía, curiosamente. O sea, si era soltera y le decían así, no era había insulto, no había problema. No pasaba era nada. penado, no era penado. O sea, era penado que se lo dijeras a la mujer casada. Ajá. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues el machismo, porque a quien estabas ofendiendo era no a la mujer, era el marido de la Ay, mujer. Dios mío. Entonces, esas eran las originales palabras mayores, insultos mayores, insultos pesados. Pasó el tiempo y entonces al referirse a palabras mayores como algo importante, algo relevante, de pronto echa el brinco la palabra y pasa a significar cualquier cosa relevante y se olvida el concepto de ofensa. Y así la usamos hoy, ya nadie se ofende cuando decimos palabras mayores y lo usamos como una frase para referirnos a cosas que son de alta relevancia. De alta relevancia. Bueno, es eso, para que vean el origen de esta expresión, palabras mayores. Fíjate, ¿no? Pues me encanta este programa porque cómo aprendemos, ¿eh? ¿Cómo Sí. aprendemos? Ahora Nosotros hay- también, no nada más ustedes, yo también aprendo mucho. Ahora hay formas de chuscas, ¿no? Para ofender o formas ingeniosas, ¿no? A través de la historia. Sutiles, ¿no? O elegantes, ¿verdad? Sí, hay personajes importantes. De hecho, quedamos de investigarnos algunas. ¿Tú encontraste por ahí alguna? Sí, encontré una buenísima. Fíjense, el dramaturgo George Bernard Shaw le dice a Winston Churchill: te mandé 2 boletos para la primera función de mi nueva obra. Lleva a un amigo, si tienes alguno. Pero luego Churchill le contesta: definitivamente no podré asistir a la primera función, pero iré a la segunda, si hay alguna. Eso es Muy una ingenioso. cachetada con guante blanco, ¿no? Sí, son formas ahí de un insulto de amigos, si es que tienes. ¿Verdad? Sí. Me acordé de ese otro que dices, oye, yo no entiendo por qué tú eres tan amante de la naturaleza después de lo que te hizo. Más bien tendría que ser al revés. Sí. A cómo está nuestro planeta. Oigan, pero ya nos tenemos que ir a un corte. Recuerde llamarnos aquí para llevarse el libro, para mandarnos saludos o lo que sea, 2020-8865 o al WhatsApp 8126-1135-35. Es una última oportunidad para que nos diga quién o cómo se llamaba el caballo del Cid, por un lado. Y segunda opción, que usted nos diga cuál es la palabra intrusa en el libro de palabras para que se lleve, mire, ese libro que salió allí de Nuevo un perfil León, de Nuevo León en Compromisos de vanguardia, así es. Sí, está Vamos muy a ver bueno. el juego de palabras. Acuérdense, esta es tu última oportunidad de encontrar esta palabra intrusa. El juego comienza en 3, 2, 1. El insulto solo lastima si el ofendido le da ese poder.
seguramente para este momento usted ya sabe cómo se llamaba el caballo del Cid Campeador, porque seguramente usted ya nos habló porque quiere llevarse uno de estos libros que vamos a regalar esta tarde. Pues sí, yo les voy a decir, si es que todavía no lo sabe, el caballo se llamaba Babieca, pero lo que seguramente no sabía era que Babieca era un insulto. ¿Cómo lo ve? Yo aquí les voy a contar en pocas palabras cómo es que de un insulto pasó a ser el nombre de un caballo. Primero vamos a recordar que el Cid Campeador fue un notable caballero castellano que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar, mucho más conocido como Ruy. Este hombre nació en la Edad Media, allá por el año 1000. Muchos autores conocidos y desconocidos se inspiraron en su vida y narraron sus aventuras, sus andanzas. El texto más conocido, más famoso, es el Cantar del Mío Cid, que es una epopeya que narra la parte final, la etapa final de la vida de este hombre. El nombre del Cid Campeador le viene por la palabra árabe Cid, que significa señor, y campeador, que significa experto en batallas campales. Ahora, por el otro lado tenemos la palabra babieca. ¿Se acuerda que hace un momento le expliqué el origen de la palabra baboso y bobo? Pues bueno, babieca pertenece también a esa familia. Es babieca, es decir también que uno es bobalicón, que es bobo, que es baboso. Ahora le voy a contar la historia de cómo es que este notable caballero le puso a su caballo babieca. Resulta que una tarde Ruy Díaz de Vivar fue a buscar a su padrino, don Peire. Le pidió que por favor le regalase un potro. El padrino le contestó, claro que sí, con mucho gusto, y lo llevó a ver todos sus caballos. Ruy observó detenidamente cada uno de estos especímenes y por fin se decidió. ¿Pero qué cree? Se decidió por el más feo y el más hermoso. El padrino se sorprendió y medio molesto le dijo al ahijado, babieca, mal has elegido. Pero a Ruy como que esto no lo inmutó mucho, no le molestó, más bien yo creo que le pareció gracioso y entonces le contestó, pues este será un buen caballo y babieca será su nombre. Y así, montado en este no tan brioso corcel, pero sí muy noble caballo, el Cid se hizo de fama y gloria. Y se lo conté aquí en pocas palabras. ¿Cómo ves? Pues qué padre, gente. Qué raro que de un insulto se haya convertido en un nombre para ese caballo tan célebre, tan famoso. Así es. Por cierto, al final, ya muerto, al Cid lo atan arriba de su caballo para todavía dirigir la última batalla. Fíjate, mira. Y yo también aquí ya estoy en los últimos momentos de este programa, así que hay que acelerar esto para poder decir la gran cantidad de llamadas que hemos recibido. Muchísimas gracias. Hemos recibido muchísimas llamadas. Fíjense, Irma, Rangel, Manuel César, Valerio, no le entiendo bien, perdón, Juan Ramón Vázquez, Juan Carlos Zúñiga Medina, Efrén Ontiveros, Virginia Rocha, Teresa de Jesús Ramírez, María Dolores Guajardo, José Antonio Navarrete, Antonio Castillo, Ramiro Martínez, Anabel Rodríguez García, José Almaguer, Pedro Rivera, María de la Luz Ruiz de la Cruz, María Guadalupe Espinosa, Brenda Quintero, Crescencio Serna, y aparte todos nos contestaron muy bien. Antonio Villarreal, okay. Emilio Quiroga, Noemí Bustamante, Alicia de los Santos, Efrén Ontiveros, César León, hasta 2 veces. Marta Murillo, y en general bien, algunos se confundieron con Rocinante, que es otro caballo famoso, pero ese es el de Don Quijote. El de Don Quijote. Ya en otro momento vamos a hablar de ellos. Por aquí hay uno que no me contestó nada, pero me despidió que no dejáramos de mandar saludos a Linares, que allá la raza está Chambé y Chambé. No saludos, me puso nombre, pero muchos saludos hasta Linares y qué bueno estar llegando con la señal hasta allá. Y por WhatsApp, una gran cantidad de llamadas, los veo rápido. Guadalupe Escobedo, Mirtala García, América Díaz, Guillermo Jaramillo, Angélica Vaquero, Andrea Guerrero, Antonio Castillo, Víctor Hugo Martínez y Serena Luna, Javier González, Leonor Abigail, Tere Amador, María Teresa Vidales y Teresa Jesús Rodríguez
y Teresa Jesús Domínguez. Entonces, Mira, muchas les agradecemos Teresas mucho, el la día verdad de que hoy. qué Sí. bueno que participamos, porque eso nos hace saber que estamos compartiendo con ustedes este gusto por las palabras. Muchísimas Pues, gracias. no, a ver, esta va a ser pues mira, aparte, ¿verdad? esta va a ser para los 2 libros de aquí, de los que nos llamaron por teléfono aquí al estudio. No, es que este está doble. Ah, está doble, Sí. ok, bueno. A ver, Ahí va el que se lleva este libro Dos. llamando, aquí, él Aquí. es José Almaguer de la Nuevo Repueblo, se lleva uno de los libros. Aquí. Felicidades, José. Y otro más. Ahí va el otro, y este va a ser para Juan Ramón Vázquez, que nos habla desde la colonia Independencia. Ah, muy bien. Y ahora entre los que nos llamaron o mejor dicho, sí. Bueno, vamos a ver sí, las la respuestas. respuesta, claro. Vamos a ver las respuestas y ahorita vemos quién de los de WhatsApp se lleva el otro libro. Lazo. Pues sí. Lazo, claro, pues sí, porque no tiene nada que ver con nosotros, que son como contenedores, ¿no? Donde se guardan. Así cosas, es, ¿no? se guardan cosas en una arca, en un baúl, en un cofre, en un cesto, en una valija, pero el lazo nada más se amarra. Exactamente. Es la Así palabra Ujú. intrusa. Muy bien. Así es. La mayoría le atinaron, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien observado. Muchas gracias. Ahora miren, de aquí vamos a sacar un ganador de los participantes WhatsApp. a través de WhatsApp. Y este ver. último libro se lo Es lleva. Andrea Guerrero. Muchas Andrea, felicidades. Aquí está Aquí están, el libro de sí, Andrea, aquí para está el ahorita libro de repartimos Andrea. ahí. Recuerden que pueden pasar por su libro de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aquí al canal, en la colonia Loma Larga, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues ya otra vez nos está comiendo el tiempo. Sí, pero hay algunas preguntitas, ¿verdad? Que una bolsa que va en la cintura es tlacuachera o tacuachera. Pues miren, esta es como ustedes quieran decirle, porque tanto se dice tlacuache como se dice tacuache, y se dice a la bolsa así porque es un marsupial, como los canguros. De hecho, también se le llama cangurera. Exactamente. Sí. Así que como ustedes quieren pueden decirle, las dos son correctas. La palabra viene del tlacuachi, náhuatl. Entonces, bueno. Pues así bueno, es. creo que por ahí tenías una preguntita. Sí, No. que si es incorrecto decir en base a. Fíjate que se supone que lo correcto es con decir con base en, pero como está tan extendida esta locución o esta expresión, pues ya también, o sea, se dice como que no se Por uso. puede juzgar exactamente por uso, pero la verdad lo correcto es con base en. Y la última es armonía con H o armonía sin H. Sorpresa. Las dos son correctas. Sí, pero utilicen sin H mejor. Sí, si se quieren ver mejor, pues, es sin H. Pero si se la ponen, nadie les va a poder decir que están mal, porque se van al diccionario y ahí viene también como una forma correcta, aunque de poco uso. Que de poco uso. Bueno, así exactamente. nos toca decir lo que dice el diccionario, ni modo. Pues sí, así es. ¿Patrocinadores? Bueno, sí, patrocinadores, pues muchísimas gracias a Uma García por el maquillaje. Ahí están, van a aparecer los teléfonos y la dirección por si usted quiere contactarla. Y también gracias a los cosméticos de Camerino. Bueno, y se despide de ustedes Mariana García Luna. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Los vemos el próximo martes aquí. Y ya sabe, el próximo martes usted tenga lista la mesa, que nosotros, Arturo y Mariana, tendremos listas las palabras. Hasta la próxima. Luego.